iniciamos el programa aquí en la red. Lo iniciamos con este libro en la mano. Está fresquito, nuevito. Se llama Andinia, la Catedral Antártica. Es parte de una trilogía, es la última parte de una trilogía y es del periodista y escritor Francisco Ortega, que nos acompaña esta noche en Entrevista Verdadera. Francisco, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Estoy bastante bien, bastante ansioso con un libro que tiene 4 días en librerías, así que estamos empezando todo el show de la promoción y las entrevistas. Claro, que tiene que ver con esto, además. Tiene que ver con esto y este es el debut televisivo, es la primera nota televisiva que se hace. Excelente. Así que nos va a traer suerte, pues, a todos. Yo pienso lo mismo. Sí. Vamos que se puede. Francisco, ¿por qué una trilogía? ¿Cómo se hace o se proyecta una trilogía? ¿Siempre lo hiciste pensando en que el verbo Kaifman, Logia y Andinia son parte de una trilogía? Mira, en rigor me fui dando cuenta cuando estaba escribiendo Logia. A ver, Logia fue un libro que a mí me tuvo harto tiempo moviéndome, viajando. Que perdón, se vende mucho todavía. O sea, todavía está siempre dentro de los más vendidos. Exacto. Y bueno, tuve que hacer mucho rato investigando, cerca de 6 años antes de ponerme a escribir. Y cuando estaba escribiendo Logia me di cuenta que Logia era un libro que dialogaba en un mismo universo con un libro que yo ya había publicado antes, que se llamaba El Número Kaifman, que es un libro que había publicado en 2006. Y perdón, ¿el número Kaifman? Porque también el verbo Kaifman. Sí, se llamaba El Número Kaifman primero. Ya. Ese libro tenía una segunda parte que estaba inédita. Entonces lo que yo hice en forma paralela a escribir Logia, volví al manuscrito original del Número Kaifman, lo reedité, le agregué la segunda parte que estaba inédita y armé un solo libro con un libro que ya existente, al cual le di el nombre de El Verbo Kaifman. Entonces tenía una primera parte, una segunda parte que en rigor era el libro nuevo y que yo negocié con las editoriales de tal modo que si se publicaba este libro, la idea era después publicar esta precuela, porque no es una primera parte, es una precuela. La diferencia es que básicamente una precuela tú la puedes leer o antes o después o si quieres no la lees porque es parte del universo, pero no es una secuencia obligatoria. Y cuando tenía esos 2 libros era como, ya, claro, todos en 3. Los libros tienen 3 actos, las películas tienen 3 actos, la vida tiene 3 actos. Trilogía es como una cuestión casi mágica, ¿no? Como una cabalística, una aventura en 3 partes. Y tenía mucha investigación que quedó de Logia y que no alcancé a poner en el manuscrito final de Logia. Todo lo que un viaje que tuve por México y que estaba como pendiente. Y claro, hablé con la editora y le dije, ¿sabes qué? Tengo una segunda parte que en el fondo es una suerte de segunda parte de Logia. Ahora una continuación directa, un libro que empieza 10 minutos después en el mundo de Logia, empieza 10 minutos después del que acaba el primer libro y que al mismo tiempo es un libro que pretendo que cierre todo lo que quedó pendiente en Logia y todo lo que quedó pendiente en el verbo Kaifman. Las 3, hay un factor común en los 3 libros, aparte del personaje principal, es la presencia de la ciudad de los Césares. Entonces, la trilogía de la ciudad de los Césares. Y como a Logia le estaba yendo bastante bien, Josefina, la editora, me dice, no, démosle. Así que yo me embarqué en la escritura del primer manuscrito de Andinia, la Catedral Antártica, en noviembre del 2014 y lo terminé ahora a principios de año y ya empezó todo el trabajo de edición, del arte de portada, hasta sacarlo en una fecha. Pensamos primero en junio, julio, pero en agosto se cumplen 10 años de la primera versión del verbo Kaifman, que se llamaba El Número Kaifman. Entonces era como también cabalístico, cerrar una trilogía de 10 años. Te permite explicarlo todo más fácil, 10 años después, 3 partes. Ay, perdón, Francisco, pero ¿tú tienes rollo con eso? ¿Con las cábalas, con el misterio? No tengo, pero me gusta cómo suena. Ah, perfecto. Suena, pero alimenta el libro también, alimenta el libro y alimenta además a un tipo de lector que a uno de los tantos tipos de lectores que tiene este tipo de libros, que son los que le gustan los juegos con números y con misterio. Porque tú me dices, ¿qué tipo de lector tiene tanto Logia como Andinia? Es súper variado. Yo cuando publiqué Logia pensaba que mis lectores eran como hombres entre 25 y 45 años que le gustan los misterios y le gusta la historia. Pero cuando empecé a hacer gira con el libro, a ir a librerías, a las ferias del libro, a lo largo de Chile y también afuera, me di cuenta que era totalmente distinto, que en rigor tengo más lectoras que lectores. De partida las mujeres leen más y que es muy amplio. Me he encontrado con niños de 13 años que lo están leyendo en el colegio porque sus profesores se los dan en cuarto medio. No, 13 años, muy chico. 16 años, hasta gente de una abuelita una vez en la feria del libro. Una abuelita como de 70 años, se sacaba fotos conmigo, quería sacarle fotos con él. Era muy, muy divertido.
Ahora, ¿cómo entraste a este mundo, Francisco, de los misterios? Porque el libro tiene, y ya vamos a hablar más en global de esto, Sí. pero quiero particularmente a propósito de la trilogía, entrar a esta temática que tiene que ver, son libros que uno los lee con mucho placer porque tienen misterio, es una historia, tienen algo policial, también tienen paseo por distintas ciudades, por calles específicas, ir dilucidando cosas, acompañar procedimientos o procesos históricos, hay lados B de la historia, tiene todo esto encima. ¿Cómo te fuiste interesando por este camino para los libros? A ver, la cuestión del misterio y de la historia es algo que a mí me gusta desde chico. Yo creo que lo tengo desde que aprendí a leer. Porque los primeros libros que leí eran los libros de Julio Verne, los libros de aventura, la revista Mampato, que tenía todos estos viajes por el tiempo, tratar en el fondo, de enseñarte de una forma distinta la historia. Todo comienza en ya una forma más profesional el año 2006, precisamente con el número Kaifman, que fue un libro que fue entre una propuesta autoral mía y también un encargo, porque Editorial Planeta entonces quería, cuando aparece el Código Da Vinci, el 2005, como que todo el mundo editorial se volvió loco y quisieron replicarlo. Empezaron a salir un montón de novelas históricas y que mezclaban thriller con historia, y acá también. A mí me llama el entonces editor de Planeta y me dice, mira, estamos buscando un libro de este tipo, ¿te interesaría trabajar en esto? Y yo le dije, sí, déjame buscar una historia. Y yo doy con la historia que me la cuenta mi papá. Mi papá es técnico agrícola y trabaja en la zona de entre Coyipulli y Osorno. ¿Ya? Y ahí estaba todo este mito rural más que urbano, de los tractores Lance que tendrían el tesoro oculto de Hitler. Y a mí me pareció que era una buena historia, y lo primero que yo hice con esa historia fue tantearla. Tenía una ventaja, y entonces yo era el editor de la revista Muy Interesante. Entonces me pauteé a mí mismo y hice el reportaje de portada en esta revista y le fue muy bien. Después me junté con el editor y le dije, mira, aquí tenemos el tema, hagámoslo. Ya la novela se va a tratar de esto, ya se escribió el número Kaifman entonces, que se llama así la novela. No la busquen, ya no existe con ese nombre, ahora es oficialmente el verbo Kaifman, pero es la misma novela, es más larga el verbo Kaifman, sí. Termina la novela, se publica, le va bastante bien. En ese año fue uno de los libros más vendidos del 2006. Y yo me quedé con ganas de seguir en el género, porque sentía que el lector había enganchado muy bien, y al mismo tiempo es un género muy divertido porque te permite jugar con el periodismo y con la literatura y también con esos ideales del héroe que uno tiene por dentro de resolver los misterios de la humanidad. Pero yo sentía que en el caso de Kaifman, la novela ocupaba a Chile como escenario, pero el misterio en sí tenía que ver con un misterio más europeo, por llamarlo de alguna manera, que es la presencia de los nazis después de la Segunda Guerra Mundial. Y empecé a buscar dentro de la historia de Chile qué temas me servirían para desarrollar una historia de misterio y también una suerte de aventura. Chileno, todo hecho en Chile. Y empecé a hacer muy parecido a lo que hizo Jorge con la historia secreta de Chile, a buscar eventos de Jorge Baradit, de la historia de Chile que me sirvieran para esto. Y también anécdotas. De ahí también salió Mochadik, la novela gráfica que publiqué el 2012 y que se republicó hace poco. Pero fíjate por esas casualidades de la vida, porque la vida tiene más vueltas que una oreja. El año 2010, que yo estaba buscando de qué escribir, me hago cargo de un proyecto que hizo en Las Últimas Noticias que se llama La Historia de Chile en Cómic. Y en ese proyecto teníamos asesores de los institutos de historia de la Chile y de la Católica. Y hubo un problema entre las visiones históricas, de estas dos visiones históricas que son bastante distintas, sí, cuando tomamos el tema de la masonería en O'Higgins y la presencia de la logia lautarina. Yo dije, acá hay un conflicto historiográfico interesante, y acá puede haber algo donde encontrar una suerte de crisol para la historia. Y ahí me metí a investigar lo de la logia lautarina y las sociedades secretas en la historia de Latinoamérica, y ahí salió Logia, y de Logia rebota hacia Andinia. Estamos conversando con Francisco Ortega, que completa y presenta este último libro que es parte de esta trilogía, Andinia, la Catedral Antártica. Y que cierra, esto es una puerta que se cierra, y es como... Es muy difícil, es casi imposible que vuelva Le vamos a preguntar a Francisco lo que significa cerrar, además, tantos años de su vida investigando, dedicados a un tema. Le vamos a preguntar también a Francisco si, al igual que Logia, en Andinia se pasea por distintas ciudades, con esos detalles que colocan los escritores que uno podría seguir, que se nota que la persona ha dado esos pasos, ha caminado por ahí, ha cruzado esas puertas. Hacemos una pausa ahora y volvemos a la conversación aquí en Entrevista Verdadera con el periodista y escritor Francisco Ortega.
Francisco Ortega, autor de Andinia, la Catedral Antártica, la continuación de Logia. Y ojo, a que este mismo libro se va a ir para uno de ustedes que no esté en este momento tuiteando. Después de la producción se va a comunicar con él o la ganadora del libro de Francisco Ortega. Francisco, justo antes de irnos a la pausa te preguntaba si en Andinia esperamos lo mismo que vimos en Logia, que es este recorrido por distintas ciudades, con esos detalles que para el que conoce dice, mira, tal cual, ese cafecito está ahí, 10 pasos más allá está esta otra cosa. ¿Pasa lo mismo? Una de las reglas de la buena ficción comercial, puede ser literatura, puede ser en película, que trata temas como thriller o suspenso o incluso otros géneros como el terror y la ciencia ficción, es que tiene que ser verosímil. De tal modo que el lector se involucre emocionalmente en la historia. Y una de las maneras de involucrarlo emocionalmente es tratar de invitarlo a que te siga y que le dé la impresión que cuando está leyendo está conociendo algo nuevo. Yo me preocupé mucho, de hecho, de eso en Logia. Toda la escena de acción en Toledo, yo recorrí las calles, entonces la gente que después fue a Toledo me decían, oye, esto realmente existe. O los lugares en Santiago, las estaciones del metro que se nombraron tal cual, el Paseo Bulne, el Bar Liguria, que tiene un cameo, también la Virgen del Cerro San Cristóbal. Pasan cuestiones muy divertidas. A mí el párroco de la iglesia del Perpetuo Socorro, donde termina Logia, que queda ahí en Blanco Encalada, al lado del parque del Club Hípico, me decía, oiga, por su libro viene mucha gente a preguntarme dónde está la entrada a los túneles secretos. Y efectivamente la entrada, hay una entrada tapiada, pero claro, es parte de la ficción. Y está en el lugar y la gente va y se saca fotos debajo de la torre poniente del Perpetuo Socorro. Acá igual, es muy importante Ciudad de México. Y yo me pegué un par de viajes a Ciudad de México para anotar bien los lugares, los filmé, saqué fotos. Las mismas caminatas, por aquí tiene que caminar, por aquí entra. Exactamente, en Ciudad de la Plata, en Argentina también. Y en esta novela, Santiago no es tan protagónico como en Logia. Yo digo que Logia es una novela sobre Santiago de Chile y Andinia es una novela sobre Sudamérica, sobre América Latina, en rigor. Y toda la parte de Chile, yo diría que es más importante Concepción, sobre todo la zona del barrio universitario, la Universidad de Concepción y la Diagonal Paraguay, el Palacio de Tribunales, el Arco de Medicina, la Pinacoteca. Entonces que está bien en el centro de Concepción. En el centro de Concepción. Y en Santiago, claro, la acción también vuelve a la misma iglesia del Perpetuo Socorro, pero se concentra en lo que es la zona del mercado, donde está la estación Mapocho, donde estuvo alguna vez el puente de Calicanto. Porque es muy importante la figura del corregidor Sañartu y del puente de Calicanto en parte de la trama de Andinia. Y luego la trama se traslada hacia el sur, a lo que es la Patagonia y la Antártica, como dice el título del libro. ¿Mantienen los mismos personajes? Los mismos personajes. Básicamente la trama empieza donde termina. Recordemos que para los que, bueno, vamos a spoilear un poco, pero tampoco. No vaya a contar el final. No. Logia termina cuando Elías Miel abre una puerta. Acá empieza cuando Elías Miel entra a esa puerta. Perfecto, por eso son 10 minutos después. Exactamente, y se descubre, claro. En Logia además existía eran como dos novelas en una. Estaba la historia de Elías Miel, pero también estaba la historia de Bernardo Higgins en el momento de su muerte, y él entrega la espada a su criado, que se lo lleva finalmente a una persona X, que no vamos a nombrar porque para los que no hayan leído el libro es muy spoiler. Es muy parecido a la espada que fue robada ayer en el museo. Francisco Ortega, que tenía mucho que ver con el libro. El robo de la espada de Freire es una gran campaña de prensa de claro, ya lo anotaste para cualquier cosa que venga. Perfectamente. Francisco, y acá básicamente está la misma línea de Elías Miel, y además hay dos líneas paralelas históricas. Una que es la reunión secreta que tienen en 1822 San Martín con Bolívar en Guayaquil, y el otro es una historia que tiene que ver con Arturo Prat y con Alberto Edwards, con el cronista chileno, que además ambos eran simpatizantes o miembros de la masonería, no lo tenemos claro. La novela tiene su teoría al respecto, también es adelantar. Esta novela tiene muchos spoilers, es difícil hablar de ella porque pasan muchas cosas. Y claro, hay un tema ahí con Prat que mejor no adelantar porque vamos a matar el encanto de la novela. Es parte de la sorpresa. Francisco, tú lo has dicho desde siempre. Me acuerdo cuando presentaste Logia, incluso, que provocó todo este impacto.
barato por la alta venta, tú decías, yo no le hago el quite a que sean bestseller. A mí me gusta el bestseller. Incluso leía yo una declaración tuya que hace poco que decía, de hecho mis amigos no leen mis novelas porque soy como muy bestseller para ellos. Entonces, burlándote un poquito de ti mismo y del ambiente literario, un poquito snob de repente. ¿Qué te pasa a ti con el bestseller? ¿Y efectivamente es un poco snob el ambiente literario? Mira, yo creo que bestseller es una palabra, es un comodín. En rigor, el bestseller, la Biblia es bestseller, El Señor de los Anillos es bestseller, un montón de libros que los libros de Shakespeare son superventas. Creo que hay un problema, hay un miedo a tratar de asumir como que lo que tú haces es literatura de entretenimiento. Me acuerdo que yo di una entrevista a la revista El Sábado del Mercurio y un crítico literario puso en un comentario en Twitter, no es una novela comercial, es un producto de entretenimiento disfrazado de libro. Y yo le iba a responder porque me dio como rabia, pero después ¿sabes qué? Fui pensando y dije, no es, ¿por qué? ¿Por qué le voy a responder? Me parece que es un gran adjetivo que define un libro, porque un libro, ¿por qué no puede ser un buen producto de entretenimiento o competir con una película? Esta es una novela que es una buena novela, una novela que la gente se entretiene leyéndola, aprende leyéndola. Y es lo que yo quería hacer. Yo me crié leyendo bestseller y leía gente como Julio Verne, que es literatura de aventura. Y si yo puedo definir este libro como algo, es literatura de aventura. Es una aventura contemporánea para gente grande, que es lo mismo que yo hago con los libros infantiles, que son para gente chica y las novelas gráficas. ¿Y cómo defines tú este fenómeno que te incluyo a ti, incluyo a Jorge Baradit? Hay otros autores más, pero ustedes de alguna manera son los puntos de lanza porque llevan varios libros en esta temática que tiene que ver con pasajes de nuestra historia que desconocemos, que ustedes sitúan además geográficamente hoy, le dan este cariz más de misterio, son cosas que habitualmente no conocemos. Es una especie como de boom nuevo, de fórmula nueva. ¿Cómo lo definirías tú y qué ha pasado con eso? Yo creo que efectivamente está pasando algo y podríamos decir que la literatura histórica chilena está de moda. Empezó con Logia, luego sigue con La historia secreta de Chile de Jorge, 1 y 2. Ahora esperemos que Andina, bueno, empezó bastante bien, están los libros de Carlos Vaso, está Amazon y Libertadores de Waldo Parra, está un montón de libros, los libros de Alberto Rojas que también están saliendo en ese sentido y que le está yendo muy bien. Cuando aparecieron estos libros, me acuerdo que La Tercera, creo, hizo una nota como que el despertar de la nueva novela histórica chilena. Y en rigor, no es algo nuevo. Sí, acá en Chile siempre se escribió muy buena novela histórica en la tradición de la aventura. Si uno repasa la historia de la literatura chilena, se da cuenta que después de Martín Rivas, que es la primera novela canónica chilena, viene después, durante la Reconquista, de Alberto Blesgana, que es una novela histórica, que es como un melodrama, casi una teleserie ambientada en la época de la colonia, donde tú la lees y aprendes cómo era la época de la colonia. Y después, en 1899, viene una novela que se llama El subterráneo secreto de los jesuitas, que es una novela muy adelantada para la época. De hecho, una novela que se publicó en facsímiles coleccionables y la gente iba toda la semana a buscar la nueva entrega como quien espera un capítulo de una serie. Y era una novela policial, con ingredientes históricos, que tiene que ver con un misterio subterráneo en Santiago, muy parecido a lo de Logia, muy parecido a lo que está pasando hoy día con el descubrimiento de estas ruinas incaicas en la Plaza de Armas. Entre 1910 y 1940 se publicaron en Chile una cantidad de novelas sobre ciudades perdidas, sobre secretos de los personajes de la historia, de las cuales se embarcó gente muy respetable en la literatura, como Manuel Rojas y Luis Taller Ojeda. Y luego tenemos que las novelas que escribió Jaime Nostroza, el corregidor de Calicanto, hasta llegar a Diego el Séptimo de Línea, que aún hoy es el bestseller chileno por excelencia, la única novela chilena que ha vendido más de 1 millón de ejemplares. Y se dice y bien concreto, que Nostroza es el único escritor chileno que se ha comprado una casa con los derechos de autor chin chin. Y Adiós al Séptimo Lino, una novela que, si tú la examinas de nuevo, de vuelta hacia atrás, te das cuenta que es una novela bien adelantada para la época. Una novela que aparece en la década de los 50, que reconstruye una guerra, pero no lo hace desde un chauvinismo como tradicional. De hecho, los chilenos acá son bien grises en la novela, y hay héroes en Perú y hay héroes en Bolivia. Pero lo más interesante que tiene El Diablo del Séptimo Línea, y por lo que yo encuentro una novela muy valiosa, es que su protagonista es mujer. Y sus antagonistas son mujeres también. Es una novela de guerra y de espionaje femenina y feminista. Fíjate que es la primera novela en el mundo que toma el tema del espionaje y que su protagonista es una mujer.
en una época en que la novela de espionaje a nivel mundial tenía representantes como James Bond o los personajes de Frederick Forsyth, y en Chile un tipo escribe una novela en el género ambientada en una guerra del siglo pasado con una chica de 18 años que se dedica a espiar al enemigo y a pelear contra mujeres de la alta sociedad en Lima. A mí me parece que una novela que hay que volver a descubrir y hay que volver a releer para darse cuenta que todo este boom que está ocurriendo hoy día con las novelas, con los libros de Jorge Baradit, con mis novelas, con las de Basso, con los que van a venir. Ahora acaba de aparecer una escritora de Concepción que escribió un libro que se llama Mestiza, Patricia, se me fue el nombre, y me interesa mucho cómo va la pluma femenina va a tomar estos temas. Me encantaría que una escritora escribiera una novela tipo ficción histórica mezclada con thriller, centrado en Javiera Carrera, que me parece que es un personaje fascinante, pero un personaje extremadamente femenino, que requiere de una sensibilidad que yo al menos no tengo, así que ojalá venga una colega y se meta en ese género. Mira, lo deja ahí Francisco Ortega dando vuelta. Francisco, ¿te pasa algo con que se cierre la trilogía? Porque te has dedicado muchos años a esta investigación y a estos libros. Es un sentimiento bien mezcla de cosas. Por un lado, es un cierre de 10 años de pega. Esto empezó el 2006, termina el 2016. Es como, ya está bien. Ya está bien, ya descubrí 3 ciudadanos Césares, creé un personaje que es como un alter ego mío. Hay un montón de personajes secundarios que me caen bien, la gente le gustaron estos libros, le interesa, siento que de alguna manera estos libros abrieron una puerta para que aparecieran los otros libros de colegas de los que hemos hablado, y sobre todo creo que lo que ocurrió con estos libros es que demostró que nuestra historia, nuestra geografía, lo que nosotros tenemos alrededor, puede llegar a ser, y de hecho es tan entretenida como, lo dije en un diario, como un capítulo de Game of Thrones. Entonces en ese sentido se cierra esto, se cierran estos 3 libros y ahora tengo ganas de hacer algo muy distinto. ¿Qué cosa? No tengo idea, pero algo quizá buscar otro tipo de novela, también siguiendo en la línea histórica. Te voy a preguntar eso, siguiendo como estas teclas, mira, misterio, historia. Estoy viendo un par de temas. Uno tiene que ver derechamente una novela histórica ambientada en 1910, principio del siglo XX, y otra es una novela que no tiene mucho que ver con la historia de Chile, pero sí tiene que ver con cómo se mueve el mundo en general, hacia dónde vamos. ¿Y qué piensa Francisco de esta resistencia de algunos historiadores, porque no son todos, de algunos historiadores que trabajan más en la academia, sí, y que tienen publicaciones históricas que en realidad quedan muchas veces cerradas solamente para ese público inmediato que son sus alumnos, historiadores, en fin, y que miran de manera crítica lo que se hace con los libros que tienen esta otra mirada, que incluyen conceptos de la historia pero van a la entretención y que dan ese paso? Que son masivos en el fondo. Que son masivos y que reinterpretan y buscan datos. Me parece extraño, muy extraño que hayan reaccionado tan tarde, justo cuando se hizo público que el libro de Jorge se haya convertido en el libro más vendido en la historia de los últimos 30 años en Chile. El primer libro que supera los 80.000 ejemplares. Y en ese sentido la encontré bien oportunista. Y también ¿Envidia eso? No sé si es envidia, tampoco sé si es chaqueterismo. Creo que es una muy mala agenda de esta gente, porque efectivamente cómo se ve para afuera como esta gente está envidiosa, y creo que no habla bien de ellos, porque además son re pocos, fueron muy pocos. A mí me conta, soy muy amigo de Jorge, que hay una cantidad pero grande de historiadores muy importantes que le mandan mensajes directos y email diciéndole hagáis caso a esta gente, pero por favor no digáis mi nombre porque no quiero ponerme a pelear con mis colegas. Además, y lo otro que encuentro feo es que, claro, bueno, es algo que tiene, yo soy periodista, así que entiendo que hay noticias, que hay medios que pescaron estas 3 o 4 opiniones y armaron una polémica que en el fondo no es tan, y que alimentan los troles de las redes sociales, y ahí se arma una bola de nieve, pero me parece demasiado curioso que hayan saltado tan tarde. ¿Por qué no saltaron al segundo mes o cuando Logia llevaba un par de meses? ¿Por qué justo cuando ya se habla de un fenómeno?
Ahora, Francisco, y esto es algo que se va a quedar por mucho tiempo porque tú das un dato interesante. Uno lo mira en forma inmediata como un fenómeno de ahora y los asocia justo a ustedes dos, a ti y a Jorge Baradit. Como ustedes además son bien amigos y tocan esta tecla juntos, digamos. Pero tú dices, no, un momentito, esto es algo que ha pasado en Chile desde hace mucho tiempo. La novela histórica es una tradición. Es una tradición literaria. ¿Llega a quedarse? Yo creo que sí, yo creo que llega a quedarse y va a durar harto. Y el próximo año viene la tercera entrega de Jorge Baradit. Carlos Basso está trabajando como en dos libros más. Creo que Masón y Libertadores bueno, no sé que Masón y Libertadores, porque me contó Waldo, tiene un par de capítulos más. Entonces, sí, conversamos con él acá también. Y de hecho es Alberto Rojas, que tiene la trilogía de Calomán en género fantástico, pero tiene una novela histórica alternativa de Chile que se llama La Sombra de Fuego. Está trabajando en una novela histórica sobre un periodo determinado de la historia de Chile. Está también el autor Carlos Tromben, que ya le fue, de Huáscar, que le fue increíble, y además le fue muy bien en Perú, en la feria él se convirtió en el segundo libro más vendido de ficción en la feria del libro de Lima, y él tiene preparada una novela que creo que sale a fin de año también, es una novela histórica. Está el libro de Francisco Aravena, que es un libro que es muy bueno, y hay un montón de gente que están ahí y que yo creo que tienen para harto rato. Sí, y ahora, Chile, por lo que hemos ido descubriendo su historia, y algo que tú mencionas que me parece que es interesante, que es su geografía, que es tan diversa y que marca tanto muy diversa. Los paisajes, la característica de las personas, en fin. No es lo mismo alguien del norte que alguien del sur. Hablan distinto, pero además se ven distintos. Es que somos muy parecidos. A mí, por ejemplo, me preguntaban unos alumnos de un taller literario que yo doy los miércoles, que por qué mis novelas tenían que ver o con Santiago o con el sur. Y le dije, porque yo soy del sur y yo he vivido en Santiago y no conozco nada del norte. Entonces me siento súper ajeno a escribir. Me encantaría escribir el norte, pero creo que sé más conozco más Argentina, conozco más México que el norte. Es una lástima. El sur me lo conozco entero. Ojalá viniera, bueno, está Patricio Jara de Antofagasta, que tiene unas muy buenas novelas históricas en lo que es la Antofagasta boliviana, y que de hecho las novelas históricas de Pato Jara hay que volverlas a redescubrir porque son parte también de este movimiento. Francisco Ortega, muchas gracias por acompañarnos hoy día, por ayudarnos a entender qué podemos esperar de Andini, la Catedral Antártica, por no haber hecho ningún spoiler en que estuviste a punto. A punto, sí. A punto, pero no se te escapó ninguno, así es que muchas gracias. Muy entretenida la conversa también, que te vaya muy bien. Gracias. Con el libro, el fin de la trilogía, Antes esta logia y el verbo Kaifman. Muchas gracias. Enlazamos de inmediato con Mentiras Verdaderas de Ignacio Franzani. Buenas noches.